Nos encontramos con el presidente de Renovación Nacional y también senador Francisco Chaguán. Senador, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Hernán? Un abrazo grande y por supuesto saludar a todos los televidentes, cibernautas que siguen el Mostrador TV. Senador, no puedo no partir preguntándole cómo toma y qué le parecieron las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet. Hay algunos personeros de su bancada que le han pedido que ponga su cargo a disposición. Otros, en un tono quizás más calmo, han dicho era esperable que su voto fuera por Gabriel Boric, que no ha movido las elecciones en sus últimas intervenciones. ¿Cuál es su mirada en particular? Primero, no es casualidad que la presidenta Bachelet venga como lo hace habitualmente en esta fecha, primero, o a pasar las fiestas de fin de año con su familia, o bien para votar en un proceso electoral. Y tampoco es casualidad, o es que de alguna manera su fundación hubiese manifestado apoyo explícito a la candidatura de Boric y que ella también lo haga en lo particular. El tema es que cuando uno ejerce una alta magistratura, un alto cargo, sobre todo en Naciones Unidas, eso se rige por algunos protocolos en la que establece la presidencia de política, de inmiscuirse en la política interna de los países. Pero bueno, pero la verdad es que esperamos más bien que el domingo sea una fiesta de la democracia, que tengamos mucha participación, muchas personas ojalá convocadas a votar en una elección que yo creo que es la más importante de los últimos años y que va a marcar los próximos 30 por lo menos. Y en ese contexto, el llamado básicamente a ser protagonista de esta elección que va a ser muy relevante. Senador, preguntarle, en su carrera política usted siempre apostó por hacer a la derecha virar hacia el centro. Usted tenía una fundación, Lo usted de mantengo. forma siempre se ha encontrado más cercano al mundo social cristiano, Sigo los siendo. puentes con la DC, los DC siempre estuvieron ahí. ¿Cómo se entiende que esa forma de entender el mundo se pliegue de la manera que se plegó, sin muchas condiciones, a un mundo que es ultraconservador, también catalogado como de extrema derecha, con ideas que no coinciden? En algún momento siempre se le acusó a la oposición de que la DC con el PC se pegaban con chicle, que no se entendía un gobierno de esa manera. ¿Cómo se explica la cercanía o lejanía de su formación con el candidato y su movimiento ahora camino al 19 de diciembre? Bueno, a pesar de ser presidente de Renovación Nacional, yo mantengo eh, la Federación Social Cristiana, de la cual yo soy fundador, Sí. y también la Corporación Chile 2050. De hecho, este jueves tendremos la segunda cumbre iberoamericana de líderes por la libertad y la democracia, en que tenemos convocados, entre otros, al expresidente Lacalle, al presidente Guaidó, a Rosa María Payá, a personalidades como Leopoldo López, donde la lucha y la consistencia para generar en el continente espacios de libertad, y por supuesto con anclaje al centro, ha sido parte de mi motivación. De hecho, yo soy social cristiano, ideológicamente hablando, y en ese contexto el anclaje hacia el centro de nuestra coalición Chile Vamos es fundamental. Pero frente a esta elección binaria, porque estamos frente a una elección binaria, Esa es la eh, pregunta. ¿Cómo se pliega tan claramente fácilmente? en esta elección binaria donde uno tiene que optar por dos proyectos de país, eh, que además son dos proyectos de país que se enfrentan en un proceso electoral de manera inédita en los 30 años de gobiernos democráticos. Considera que ninguna de las dos fuerzas que están en segunda vuelta han sido parte de los Tal 30 cual. mejores años de la historia de Chile. Me refiero a la concertación, a la nueva mayoría, a la Ahora, Alianza senador, por Chile o Chile Vamos. le quiero hacer un punto ahí. ¿Usted coincide en que parte de su sector también le puso varios palos a la bicicleta a los gobiernos de la desconcertación, a los que acusaban en algún momento de comunistas, de socialistas, y a la expresidenta Bachelet también la calificaron con varios adjetivos bien denostativos en su último gobierno? Sí, pero si tú revisas nuestras declaraciones, y hoy día es muy fácil hacerlo, uno podrá haber tenido diferencias. Eh, 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 es parte de la alternancia en los gobiernos democráticos. Pero ciertamente los 30 años de gobiernos democráticos han sido los 30 años, los mejores 30 años de la historia de Chile.
y yo lo reivindico, no me avergüenzo, por el contrario, lo reivindico y lo hago propio. El gobierno de Patricio Aylwin, que fue capaz de generar una transición democrática, el gobierno de Eduardo Frei, que logró abrir Chile al mundo, hoy día con 29 tratados de libre comercio, con el 82% del PIB mundial, el gobierno de Ricardo Lago, que fue capaz de establecer un modelo concesional para generar infraestructura, el primer gobierno de la presidenta Bachelet que estableció un piso ético en materia de pensiones, el ¿Y gobierno del cómo se presidente entiende Piñera, entonces, que logró senador? reconstruir Chile después de un maremoto. Entonces yo quiero decir lo siguiente, frente a una elección binaria, uno tiene que optar por dos proyectos de país y reconocer que ninguno de esos dos proyectos eran parte de los que nosotros escribíamos en primera vuelta. Nosotros teníamos un candidato que era Sebastián Sichel, que ganó una primaria y que enfrentó una primera vuelta y finalmente las fuerzas centristas no fueron parte de la atención ciudadana y finalmente en un ambiente polarizado, en medio de una cuarta revolución industrial, donde la influencia particularmente de las redes sociales, donde hay eco de los iguales, generan una polarización cada vez más creciente. Llevó a que en segunda vuelta estas dos fuerzas que no estaban representadas por los partidos centristas, como lo es Sí. Renovación Nacional, finalmente quedaran excluidas y hoy día tenemos que optar frente a esos dos modelos. En ese contexto nosotros optamos por moderar el plan de gobierno. Yo quiero agradecer que finalmente hubo humildad intelectual en términos del trabajo del equipo ¿Está el conforme con la candidato nueva Kast. propuesta del comando de casa? Absolutamente. Yo creo que acá todos los equipos de Chile Vamos logramos establecer un plan de gobierno muy distinto al presentado inicialmente. Y eso implica que efectivamente hoy día tenemos en lo económico un proyecto serio, responsable, pensando en el país de los próximos años, desde Sebastián Claro hasta economistas de todos los partidos de la coalición están involucrados en poder darle sustentabilidad a un plan que sin lugar a dudas va a estar encaminado en la senda del crecimiento con una reactivación del empleo que es fundamental. En materia social, los énfasis fundamentalmente en los proyectos social cristianos que nosotros representamos y le entregamos las bases para una sociedad y un Chile más humano, más solidario, más digno, en Oiga, donde los senador, temas que dicen relación con los planes de vivienda, que dicen relación con hacerse cargo de las listas de espera, que en materia de salud, que se hacían cargo de la reforma previsional, de la reforma estructural en salud. Esos temas fueron recogidos por el plan de gobierno de José Antonio Kast y por eso estamos relativamente, o sea, muy tranquilos, estamos muy tranquilos respecto de que las ideas de nuestro sector fueron recogidas. Ahora, lo que sí hemos dejado en claro, Hernán, es que Chile claro, Vamos sigue siendo Chile Vamos. aunque Bópoli Chile ya Vamos dijo que no sigue iba a ser siendo una parte del otro coalición de gobierno, cuatro partidos, de cuatro pero, partidos. pero Bópoli dijo que no participaría del próximo gobierno. No, 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 por eso lo estoy diciendo. Chile Vamos sigue siendo Chile Vamos. Una ¿Y coalición de se puede hacer un Evópoli, conglomerado con gente dentro y fuera? no, por eso, Evópoli, la UDI, RN y el PRI, cuatro partidos. Nosotros no vamos a incorporar en nuestra coalición de gobierno a republicanos. Es difícil de Nosotros vamos a explicarle a la hacer, ciudadanía en todo caso esa ecuación. no, es lo mismo que ocurre al frente, donde la DC ha dicho que va a apoyar a Boric, pero va a hacer oposición. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer un pacto de gobernabilidad con José Antonio Kast. Y ese pacto de gobernabilidad implica ser parte del gobierno, por supuesto, ser oficialistas, Sí, sí. pero ciertamente entender que esto es una coalición distinta a la que llevó a José Antonio Kast a la segunda vuelta. Senador, Ahora, nosotros nos hemos desplegado, Hernán, con alma, con sí, no, corazón, sí. con Es que convicción, ahí, porque ahí estamos voy. claros que acá estamos jugando el Chile de los próximos 30 años. Y acá nosotros hemos estado en la calle, el llamado de nuestros parlamentarios, de nuestros miembros de la directiva, nuestros dirigentes, nuestros rostros, nuestros líderes, han estado de Arica a Magallanes trabajando lealmente por José Antonio Kast para que gane la elección presidencial.
Senador, le pasó a Evópoli, ¿usted no tiene cierto temor de que haya un sector del electorado que ustedes representaban fielmente como, con la doctrina social cristiana, de una derecha más de centro, esta derecha también social que cae dentro de Renovación Nacional, una derecha que se diferenciaba de la que en algún momento era más a la derecha, que era la UDI? ¿No siente que pueden haber dejado un electorado un poco huérfano con este pliego a una persona que, más allá de que haya moderado su programa de gobierno, es una persona que en otras ocasiones ha reivindicado la dictadura, que pone en cuestión la justicia con las condenas a Miguel Krasnov? ¿No cree que pueden haber dejado ustedes a un electorado que era fiel a ustedes huérfano? No, no, porque nosotros seguimos siendo una coalición distinta. Y eso es parte de las definiciones que adoptamos. Chile Vamos se mantiene en el tiempo, se proyecta en el tiempo. Nosotros tenemos además, Renovación Nacional en particular, sigue siendo el partido más grande de Chile. Nos fue extraordinariamente potente en la última elección parlamentaria. Logramos constituir una bancada de 12 senadores, la bancada más Sí. grande del Parlamento. Logramos empatar el Senado en un trabajo mancomunado, en un trabajo ordenado, un trabajo de una negociación electoral inteligente, donde si tú puedes revisar, Hernán, ¿has escuchado alguna crítica entre los partidos de la coalición, entre RN, la UDI, Evópoli No, y el PRI? No. han estado ordenaditos en esta segunda pasada. Eso es porque hay diálogo, porque hay acción coordinada, porque tenemos la capacidad de entender que primero está Chile. Y eso no ocurría antes, donde No, está claro. la noticia era el conflicto entre los partidos de la coalición y entre las propias directivas. A partir de que nosotros asumimos como coalición, refundamos nuestra coalición, establecimos una institucionalidad y establecimos una capacidad de entendernos de manera distinta. Y nosotros estamos convencidos que nosotros no somos solamente un pacto electoral, somos un pacto programático, que creemos sin lugar a dudas que Chile Vamos tiene capacidad de ofrecerle al país una alternativa y una visión respecto del futuro. Por eso nosotros vamos a mantenernos como nuestra coalición de Chile Vamos, que vamos a cooperar, colaborar con el gobierno de José Antonio Kast en un pacto de gobernabilidad, pero ciertamente nosotros no vamos a finalmente a incorporar a republicanos dentro de nuestra coalición, y eso es una decisión que está tomada. Senador, se lo pregunto porque conociendo su trayectoria, usted también es reconocido como una persona bien reflexiva en los temas. No sé si la acomoda o quiero saber si usted también lo piensa, pero parte del despliegue comunicacional que ha tenido se ha tenido desde el comando de José Antonio Kast y todo quien circula a su alrededor, ha puesto durante su discurso, nunca deja de mencionar al comunismo, siempre está el comunismo, que es el candidato del comunismo. ¿Es real ese temor que se tiene a que el Partido Comunista llegue secundando la candidatura de Gabriel Boric? ¿Usted cree que este Partido Comunista de Chile puede llevar en un gobierno de Gabriel Boric a nuestro país a acercarnos a lo que son las experiencias cubanas o venezolanas, como se instala comúnmente? ¿Usted personalmente lo cree así? A ver, primero señalar que el Partido Comunista no está secundando, es el candidato del Partido Comunista y Gabriel Boric se ha calificado a la izquierda del Partido Comunista. Y Gabriel Boric ha sostenido sus críticas, por ejemplo, en la democracia cristiana, que era uno de los partidos, era un impedimento Sí, para pero poder usted conoce asumir a Gabriel Boric, efectivamente los conoce cambios el sociales que él programa, plantea para el conoce país. el Frente Amplio. Ahora, O yo sea, quiero reconocer conoce. que el programa de Gabriel Boric se ha moderado bastante, porque había una convergencia hacia el centro de los dos candidatos. Entonces, Totalmente. ciertamente, el programa de primera vuelta, ni de José Antonio Kast, ni de Gabriel Boric, es el mismo. Ambos han tratado de seducir al electorado de centro, al electorado moderado, Con al diferentes electorado del sentido fórmulas y común, otros tipos al de electorado corte. del sentido común. En ese contexto, por supuesto que es un tema que los planes los planes de gobierno, los programas de gobierno han sido capaces justamente de convocar hacia el centro. Pero ciertamente nosotros consideramos que los defensores de la libertad y de las bases de la institucionalidad democrática estamos del lado de la candidatura de José Antonio Kast, porque ciertamente el Partido Comunista ha tenido una actitud disímil respecto, por ejemplo, de las dictaduras cubanas, nicaragüenses o venezolanas. Y Sí, pero eso es un senador, hecho de la causa. sí, pero eso ustedes la Ahora, dejan como rebotando muy fácil porque su candidato es alguien que recuerda como, en buenos términos la dictadura de la que fue parte uno de los partidos principales de su coalición, como es la UDI también.
Entonces, Sí, no, pero poner eso como ciertamente nosotros, dicotomía es complejo. pero Hernán, si el tema es que nosotros somos contrarios a cualquier dictadura, de cualquier signo político, y la defensa de los derechos humanos tampoco tiene color político. Yo quiero contar lo que nos pasó, por ejemplo, ayer en la Comisión de Derechos Humanos, donde habría correspondido Con el senador Navarro. que esa comisión efectivamente correspondiera, de acuerdo al pacto suscrito entre las fuerzas políticas, a un miembro, un senador miembro de las coaliciones del oficialismo, y se ha negado a entregarla. Entonces, yo quiero decir que acá no solamente hay una infracción a un acuerdo, a la institucionalidad del Senado, sino que más bien, ciertamente, cuando tienes un presidente de una comisión de derechos humanos que tiene una visión distinta para calificar la vulneración de los derechos humanos en Chile o en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua, tenemos un problema. Recordar que en Nicaragua 7 candidatos presidenciales fueron detenidos por traición a la patria antes del proceso electoral. Y En Gabriel Boric lo Cuba, ha condenado. sí, no, pues sí, por eso estoy hablando en general, de los partidos que Okay. apoyan a Gabriel. Yo quiero señalar que respecto de Boric, en particular, fue una persona valiente para suscribir el acuerdo del 15 de noviembre, más allá de las posiciones de su respectivo partido, pero ciertamente la coalición que lo apoya tiene una actitud que es ambigua respecto a lo que ocurre en Nicaragua, o lo que ocurre en Venezuela, o lo que ocurre en Cuba. En ¿Y Cuba usted no la situación es siente, dramática. y usted, senador, no siente que también existe esa ambigüedad hacia el otro lado en su propia coalición, cuando la expresidenta de la UDI decía que votaría de nuevo por el sí, cuando tiene el candidato que pone en cuestión las condenas de más de 600 años de Krasnov? ¿No estamos jugando el mismo juego en ese aspecto, No, en otros yo de niveles? verdad creo que no. Yo de Uno verdad fue creo que parte y el no. otro mira. No, de verdad creo que no por convicción, porque yo creo que de alguna manera estamos hablando ya no de hipótesis respecto a lo que hubiese ocurrido en el pasado, estamos hablando respecto de vulneraciones flagrantes de los derechos humanos hoy día. Lo que está pasando en Cuba es una vulneración flagrante, donde el derecho a reunión, la libre circulación, el derecho, la libertad de prensa está puesta en cuestión, o temas que dicen en relación con Venezuela, donde estamos completamente claros la vulneración es flagrante de los derechos humanos. Yo estuve con el Foro Penal Venezolano, donde habían, escuchar los testimonios, Nan, de personas desaparecidas en Venezuela, de personas torturadas en Venezuela, personas desaparecidas que luego volvieron a aparecer después de algunos meses, o que fueron O objetos sea, de yo imagino tortura. que nadie quiere eso. O sea, acá en Chile también sucedió y también hay sectores Y hay que condenarlas con que mucha lo han fuerza. condenado. Que ese Y es el tema. Renovación Nacional lo ha condenado siempre, siempre. O sea, acá Oye, ni senador, una vulneración de los derechos fundamentales, de nadie, de senador, ningún sector político. para ir cerrando, dos cositas. Una, si llegase a ganar Gabriel Boric, ¿para usted se acaba Chile, se acaba la libertad, como se ha querido presentar, o existe la posibilidad de dialogar, trabajo, siempre considerando que el Congreso se netió, nadie puede llevarse el país para la casa, ninguno de los dos lados? A ver, primero señalar que el Senado va a volver a ser un punto de diálogo, de encuentro, de puentes. Gane quien gane la elección del domingo. Eso es lo primero. Lo segundo es que acá va a haber mucha reflexión respecto de las políticas que se quieren implementar en Chile en los próximos años. Yo diría que el Senado va a ser una fuente de moderación de las políticas de uno u otro sector. Eso es fundamental. Eh, y por tanto, el Parlamento va a tener, y particularmente el Senado, va a tener una influencia vital en lo que se construya para los próximos 4 años. Yo espero que gane quien gane. Por supuesto que yo espero que gane José Antonio Caz. Está claro. Y estamos desplegados de Arica Magallanes, con alma, con convicción, porque estamos convencidos que queda una mejor opción para Chile. Pero yo estoy convencido que más allá de quien gane el domingo, y eso lo resolverán los ciudadanos, que yo espero que lleguen en un número creciente y tengamos una participación histórica, tenemos que poner primero a Chile. Y eso implica tener capacidad de diálogo y entendimiento con todo y cada uno de los actores. Eso es lo que nos pide Chile, eso es lo que nos exige el país, y eso es lo que nos exige también la capacidad de entendernos y que la política vuelva a ser un instrumento percibido por los ciudadanos como un instrumento al servicio de las personas. Yo diría que ese es el tema de fondo. La última, senador, ¿no siente que los personeros, quizás también diputados electos del Partido Republicano,
con sus discursos complican un poco esta apuesta a un mejoramiento de la amistad cívica. ¿Usted se siente cómodo trabajando con ellos a la par? Chile Vamos va a ser garantía de moderación en un futuro gobierno de José Antonio Cast. 24 senadores, 53 diputados, y yo espero que los chilenos puedan entender que en nuestra coalición, la coalición de Chile Vamos, va a seguir siendo un pilar fundamental con anclaje en el centro y, por supuesto, garantía en un futuro gobierno de José Antonio Cast. Senador, le damos las gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo grande. Hasta luego.